Llegaste hasta acá. Este es el cuarto episodio de Nada Sobra, el podcast de Simba que nos enseña a hacernos cargo de nuestros residuos. En cada episodio hablamos de un tema distinto, así que sigue explorando junto a nosotros este gran universo del reciclaje. Yo soy Paula Merchán, tu host en la serie Nada Sobra, y hoy presentamos En el corazón del reciclaje. Esta vez hablaremos de otra razón por la cual es fundamental que todos pongamos de nuestra parte y no coloquemos en nuestros tachos de residuos el resto de café junto con la caja de pizza de la cena de ayer. Esa razón tiene que ver con las personas que los van a manipular luego de que salgan de tu casa. Las y los recicladores de base de América Latina. Y se les llama de base porque ellos y ellas sostienen el reciclaje de nuestros países, pues son el primer eslabón de la larga cadena del reciclaje. Pero también son conocidos coloquialmente como catadores en Brasil, cartoneros en Argentina o buzos en República Dominicana, entre muchos otros términos en nuestros países. Bueno, yo me llamo Jorge Armando Tejada Valdivia, tengo 48 años y estamos en el reciclaje ya un promedio de 10 años y algo más. Jorge es un reciclador peruano. Más tarde, su esposa Charo corregirá ese dato de los 10 años. En realidad, llevan más de 20. Jorge nos recibe en su centro de acopio en el distrito de Villa María del Triunfo, al suroriente de Lima. Aquí reúne y clasifica el material aprovechable que recolecta a diario. Es un miércoles a las 10 de la mañana a mediados de febrero de 2024, cuando Lima atraviesa una de sus peores olas de calor. Ya, mire, este lugar se llama El Paraíso, así se llama la comunidad acá en la zona. Y estamos a las alturas de Lima prácticamente, porque esto es ya las partes altas de Lima. Es una zona así llena de quebradas y cerros, ¿no? Media montañosa parece. Y es acá donde nosotros ejercemos la labor del reciclaje. Jorge es un hombre corpulento. Tiene manos grandes y brazos con unos músculos bien marcados. Se nota que hace mucho trabajo físico en el día a día. Tras 20 años viviendo del reciclaje, es un experto en la materia. Sabe a detalle qué se puede reciclar, qué paga menos, qué pesa más y la cantidad exacta que debe recolectar para que su trabajo sea rentable. Yo vivo esto, me gusta, es como una pasión para mí y ya no veo nada más. Como lo escuchan, Jorge ama su trabajo. No lo cambiaría por nada. Sus ingresos con el reciclaje le han permitido educar a sus 2 hijos junto con su esposa y hasta generar trabajo para otras personas que colaboran en su actual negocio. Hoy tiene una pequeña flota de 2 camiones y 2 motofurgones, que son como una moto con una caja atrás para llevar la carga. Y disfruta de su día a día visitando casas, hablando con los vecinos, manejando de aquí a allá y atendiendo a la gente que llega hasta su local. Pero como muchas, esta historia empezó como un acto de desesperación. Una boya para sobrevivir en el océano de desigualdad y pobreza que existe en el Perú y en toda América Latina. Pero situaciones de la vida, mi papá falleció cuando tenía 15 años, entonces me tocó trabajar desde muy temprano. Y como mi papá era pintor, entonces como yo le ayudaba a él, yo aprendí a ser pintor y me quedé con ese oficio. Y empecé a trabajar en la pintura y claro, me sacaba el sustento porque había trabajo y cuando no había trabajo no ganaba nada. Y así vivía. Entonces cuando llegué a tener familia ya no podía yo depender de un trabajo que a veces hay y a veces no hay. Entonces empecé a trabajar en unas empresas y las empresas ya me daban un sueldo básico. Entonces, ¿qué sucede? Que empezaron el recorte de personal y me quedé sin trabajo. Hasta ahí yo no sabía nada del reciclaje. Entonces buscaba trabajo por acá, por allá y no hallaba, estaba en nada yo. Y me conozco con unos amigos que se dedicaban a reciclar de noche por las calles. Entonces, como yo tenía necesidad, ¿no? Teniendo familia, entonces yo salgo a ayudarles a ellos. Entonces andaba por las calles en las noches reciclando latas, plásticos, botellas y así aprendí. Y hasta que un día me tocó salir a mí solo ya. Y así estuve trabajando buen tiempo. Para mí trabajar en el reciclaje de noche es muy duro, muy difícil, porque estás involucrado prácticamente la fuente de trabajo uno es el basural.
Imagina esto. Abres una bolsa, buscando residuos que puedan reciclarse y te encuentras con cáscaras de plátano, restos de sopa, una lata de atún vacía, vasos rotos, pañales y otras cosas que incluso pueden salir del baño de tu casa. Con eso se encontraba Jorge. Y con eso se siguen encontrando los aproximadamente 4 millones de recicladores que trabajan en la informalidad en América Latina y el Caribe. Abren bolsas, tocan sustancias, perciben olores y tienen el riesgo de cortarse con vidrio o metales. No suena como el trabajo soñado, ¿verdad? Y además, estos no son los únicos peligros a los que se enfrentan las y los recicladores. Y otras cosas desagradables también que era, por ejemplo, en la calle en las noches hay mucha gente de repente de mal vivir, lo podría decir, ¿no? Que a veces te tratan de asaltar, te tratan de robar, te tratan de golpear. O a veces, muchas veces a mí, en una ocasión me acuerdo que me encontré como con 5 personas que estaban bebidas o tal vez drogadas y me empezaron así a ofenderme y a tratar de golpearme. Cosa que tuve que dejar mi moto y prácticamente correrme, alejarme de ellos y dejar mis cosas, mi trabajo, tuve que dejarlo ahí, tuve que irme y darme una vuelta grande por otro lado esperando que ellos se vayan para poder regresar a seguir haciendo mi trabajo. O sea, estaba expuesto a muchas cosas. Ahora, como te conté al inicio, Jorge es fuerte, habla y camina decidido. Pero ¿te imaginas los riesgos para las recicladoras? Mujeres como Doris del episodio anterior. De hecho, en Perú y Ecuador hay más mujeres que hombres trabajando en el reciclaje, porque este es un oficio que les permite acomodar sus horarios con el trabajo no remunerado de los cuidados del hogar. Su objetivo es llegar a los residuos antes de que el camión de la basura pase por ellos. Aquí, Lorena Gallardo, cofundadora de Recibesi, nos cuenta más. Di tú 6, 7 de la noche, empiezan en algunos de los casos, o 4, 5 y recién terminan 10, 11 de la noche, están cargando el material a las 12, llegan al centro de acopio a la 1, duermen a las 2 o 3 y al día siguiente, claro, empiezan su jornada igual temprano por los hijos, si tienen chance descansan, si no siguen, entonces es realmente un oficio bastante sacrificado donde hay mucha demanda física, ¿no? del esfuerzo físico de sus cuerpos. Además, súmale las condiciones climáticas. En tu ciudad, por ejemplo, ¿llueve mucho? ¿Hace mucho calor o mucho frío? ¿Es ventoso? ¿O las condiciones geográficas o de seguridad? Si una ciudad es plana, resulta más fácil recorrerla. Y por el contrario, ciudades construidas en las montañas como La Paz, Cusco o Quito son más desafiantes a la hora de recorrerlas. Por todo esto, Jorge Tejada llegó a hartarse del reciclaje. De bucear, como se conoce en el Perú, el acto de salir en las noches, a abrir bolsas y rescatar materiales. Y como yo tengo a mi esposa, entonces mi esposa me dice, Jorge, ¿qué te parece si por qué no mejor alquilas un espacio por acá y te pones a reciclar en el día por acá? O sea, a los vecinos, decirle que estás reciclando y le puedes comprar a ellos. Fue al principio duro para él porque él esperar a la gente una semana más. No, ya no, él decía, él ya no, él quería tirar la toalla porque no había nadie, pues. Acá nadie conocía el reciclaje. Claro. O sea, ustedes son como los pioneros del reciclaje aquí. Sí, en este lugar. Sí, en este lugar, sí. Porque él enseñó pues, que íbamos a las casas a recoger, porque acá nadie conocía lo que era reciclaje, todo lo botaban, todo lo deshacían, a la basura. Entonces acá sí fue así duro, pero después comenzó a venir la gente, lo llamaban y así ya tenemos ya como casi 20 años acá. Ella es Charo, la esposa de Jorge, quien le dio la idea de hacer algo diferente. Yo me puse a trabajar como 20 días y nadie me traía una lata, nadie me traía un plástico, entonces dije, creo que estoy perdiendo el tiempo, dije acá, mejor me vuelvo a reciclar en las noches. Entonces esperé un poco más, mi esposa me acompañaba, tienes que tener paciencia, hay que esperar, hasta que de uno en uno empezaron a venir. Entonces la gente aprendió a reciclar. Aprender. Jorge nos está dando la clave para que el reciclaje sea exitoso. La educación en todos los niveles, desde las escuelas hasta las oficinas y universidades. Es que si entendemos que con el simple acto de separar los residuos y entregarlos a alguien que se asegure de aprovecharlos,
no solo estamos cuidando el ambiente y aportando a la economía circular, sino que estamos dando dignidad a las y los recicladores de base. Andrea Rivera, cofundadora de Simba, nos explica más. En América Latina, en la cadena de reciclaje, los recicladores que se encuentran en la base de la pirámide realizan sus actividades de manera formal o de manera informal. El reciclaje informal es una actividad económica de una forma de supervivencia, ¿no? Donde las personas compran y venden material que se puede reciclar, ¿no? ¿De dónde lo obtienen? De fuentes que no son seguras, ¿no? Porque usualmente, al ser informales, usualmente recogen este material de botaderos a cielo abierto, de puntos críticos que son estos espacios de acumulación de basura. En ambos casos, ya sea formal o informal, los recicladores tienen muchas necesidades y derechos no cubiertos por el Estado, como el acceso a un salario, a un seguro de salud o el derecho a una pensión. Por eso, ya no basta con hablar de reciclaje, sino de reciclaje inclusivo. Porque en las cadenas de reciclaje de América Latina, las y los recicladores son un eslabón que conecta usuarios con productores. Y si reflexionamos un poquito, nos daremos cuenta de que ellos están haciendo un servicio que nos beneficia a todos y al planeta. Porque definitivamente están prestando un servicio. Todos y todas pagamos un valor en Ecuador, por ejemplo, pagas en la tarifa de la luz o del agua, depende ya de cada municipio, pero pagas un valor para que se te recoja la basura. Y eso es un servicio, tú estás pagando un servicio que sabes que le estás pagando. En muchos casos la gente no se da ni cuenta, pero lo está pagando. Y es para cubrir el tema del camión, el personal, el transporte y la disposición final. Pero nada de este valor va a los recicladores que están dando el mismo o mejor servicio, porque ese servicio finalmente hace que el material vuelva a las cadenas productivas. Reconocer a las y los recicladores por su trabajo de alto impacto es tarea de todos, de ti y de mí, pero también y sobre todo de nuestros estados y las industrias productoras de materiales y residuos inorgánicos. Hay tanto todavía por resolver, pero ya hay organizaciones como Recibesi o Simba que proponen alternativas para trabajar en un modelo de reciclaje inclusivo. El CIRC es el Centro Inclusivo de Recuperación Circular. El principal motivo por el cual nace el centro es porque necesitábamos incrementar la trazabilidad de los materiales que nosotros estábamos recuperando de nuestros servicios. Pero como en toda la cadena del reciclaje y en una operación de reciclaje, lo más importante son los volúmenes, son las cantidades, ¿no? Entonces es por eso que también comercialmente decidimos que el centro también operara para comprar material de los recicladores. El CIRC funciona así. Los recicladores llevan todo el material para venderlo a Simba, a un precio justo, transparente y de pago inmediato. Luego, en el CIRC lo pesan y acondicionan para entregarlo a las industrias como cartoneras o industrias que necesitan vidrio o plástico, papel o metales como el aluminio. Pero, ¿por qué es inclusivo? Porque trabajamos bajo un modelo social que hoy día toma por nombre Programa Sin Barreras. Buscamos a través de este programa contribuir a la profesionalización de los y las recicladoras. Cada reciclador, recicladora que va al CIRC y nos vende cierta cantidad de material, por adicional al pago justo y transparente que nosotros le damos por cada tonelada de material, se les asigna un puntaje, ¿no? Estos puntos al final se acumulan cada vez que nos visitan en el CIRC a vendernos material. Tenemos vales de alimentos, ¿no? Tenemos vales escolares, tenemos vales de combustible, servicios de contabilidad, ¿no? Que puedan canjearlos por servicios de contabilidad. Y también es inclusivo porque incluimos en el diseño y en la sostenibilidad económica de este programa a marcas, ¿no? Y a empresas que producen diferentes productos, valga la redundancia, ¿no? Que tienen empaques, ¿no? Y que tienen valor estos empaques en la cadena de reciclaje, ¿no? Entonces apadrinan
el programa Sin Barreras para que pueda funcionar, ¿no? Algunas de las alianzas que nosotros hemos venido efectuando ha sido con Coca-Cola, con Tetra Pak, entre otras marcas. Jorge, el protagonista de esta historia, vende sus materiales en Circ. Y para él hay una razón en especial por la cual valora este lugar. Entonces, desde que estamos trabajando con el CIR, las cosas son diferentes porque yo programo mi llevada, llego, me atienden, me reciben, me cancelan y hay muchos beneficios, siento mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia, me siento más cómodo, un trato más humanitario como persona, porque acá hay algo cierto que le puedo decir. El hecho de que seamos recicladores no quita que seamos seres humanos igual que un abogado, que un doctor, que un ingeniero, ¿no? Nosotros hacemos un papel importante para el ecosistema. Entonces, en algunos casos nos tratan como recicladores, somos personas inferiores, como que no tenemos derecho, como que nos pueden recibir nuestra mercadería y nos tiran un portazo, venta al día y regresas. Y a veces vamos a cobrar y me dicen no está o no tengo. Entonces eso es como un trato que realmente, en lugar de ayudarnos a continuar a salir adelante, entonces lo que hacen es malograr nuestra autoestima, ¿no? Hacernos sentir mal y muchas veces, como que uno dice no puedo seguir en esto, o tiro la toalla, ¿no? Pero no podemos tirar la toalla en mi caso porque, como le digo, detrás de mí hay muchas personas y tengo que seguir para adelante. Por un momento, te invito a imaginar cómo sería tu vida si tu trabajo fuera el de un reciclador de base, ya sea formal o informal. ¿Cómo serían tus días? ¿Dónde buscarías tus residuos? ¿Cómo te vería la gente? Es que al final del día, de eso se trata este sistema, de un poco de empatía y agradecimiento por personas que, como Jorge, se dedican a que nada sobre. Decirle a las personas de que todo lo que nosotros consumimos, por ejemplo, si uno se toma una gaseosa, tiene una botella que es para reciclaje, y a veces nosotros le damos mal uso al reciclaje, la tiramos. Si estamos por el camino, la tiramos al camino; si estamos en el río, la tiramos al río; si estamos en el mar, la tiramos al mar. Entonces, pensar de que esa botellita tiene que ser reciclada y ponerla al alcance de un reciclador, ¿no? Cuando uno la pone al alcance de un reciclador, el reciclador va a continuar la cadena del reciclaje, va a llegar a un destino bueno, a un destino final bueno de esa botella, y a la vez también le va a dar un económico al reciclador y va a poder vivir, va a poder extraer una economía y vivir dignamente. Y solo para cerrar, porque Jorge ya lo ha dicho todo, seguramente has visto un reciclador en tu barrio. Anímate a acercarte, pregúntale cómo se llama, qué días pasa y entrégale tus residuos. Eso sí, siempre limpios, secos y compactados. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nada Sobra. No te pierdas el próximo y el último de esta serie, donde conoceremos el recorrido de la basura. ¡Hasta la próxima! Esto fue Nada Sobra, una producción de Simba Media, con el apoyo de Coca-Cola Perú y su plataforma Juntos por el Reciclaje y de Tetra Pak. Grabada en los estudios de audio de la Facultad de Comunicaciones de UPC. Gracias por escucharnos.